Saber si alguien está mintiendo es básico en toda clase de situaciones. Por eso, encontrar un método científico que permita saberlo ha sido una prioridad para el hombre desde tiempos remotos. Comienza tan pronto como existe la necesidad de tener una sociedad justa. Los métodos para detectar la mentira han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En África, por ejemplo, a los sospechosos de un crimen se les obligaba a pasarse un huevo de mano en mano. Si alguien lo rompía, era considerado culpable. En la actualidad se ha llegado a un sistema mucho más sofisticado y, sobre todo, más fiable. Nos referimos al polígrafo, también llamado máquina de la verdad. Pero es cierto que es un método infalible. ¿Por qué entonces en nuestro país no se ha adoptado ni siquiera como una prueba más? A lo largo de nuestra indagación sabremos en qué consiste la máquina, cómo funciona y para qué puede servir. Es emocionante descubrir un instrumento que puede desvelar cuando la gente miente. Hoy en Caso Abierto les contamos cómo funciona el polígrafo y para qué puede sernos de utilidad. En muchos países ya se emplea en el seguimiento de agresores sexuales en libertad, pero ¿es realmente eficaz? ¿Por qué en España no tiene validez legal? En el repaso a la crónica de sucesos destacamos el juicio que estos días se celebra en la audiencia de Barcelona contra los dos jóvenes que en 2005 quemaron a un indigente en un cajero de la ciudad causándole la muerte. La Fiscalía pide para ellos 28 años de cárcel. Y en la sección Criminales de la Historia hoy recordamos el terrible asesinato de la familia Clutter en Holcomb, Kansas, cometido por dos hombres ambiciosos, Dick Hickok y Perry Smith. La matanza fue inmortalizada por el escritor Truman Capote en su famosa novela A Sangre Fría. Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y también comentarios. casoabierto@libertaddigital.tv. Comenzamos con el repaso a la actualidad. El relato de las noticias más importantes viene de la mano de nuestra compañera Lorena López Lobo. Hola, bienvenida. Hola Paco, comenzamos en Barcelona donde se juzga estos días a los dos jóvenes que en diciembre de 2005 prendieron fuego a un indigente que pasaba la noche en un cajero. A causa de las graves quemaduras, la mujer falleció poco después y los presuntos agresores fueron arrestados. El tercero de ellos, que por aquella época era menor, ya fue condenado hace 2 años a la pena máxima para su edad. Las imágenes del cajero automático habían delatado sus rostros. Oriol Plana y Ricard Pinilla fueron detenidos 3 días después del asesinato de la mendiga, pero fue la confesión del menor que les acompañaba lo que acabó por confirmar los hechos. Tenía 16 años aquella noche de 2005. Fue el que consiguió que la indigente les abriera la puerta del cajero. Los otros 2 jóvenes esperaban fuera. Minutos después, el menor entraba con un bidón de disolvente con el que rociaron a la mujer y prendieron fuego con un cigarro. Rosario Andrinal, de 51 años, fallecía horas después a causa de las quemaduras. El menor confesó y fue juzgado y condenado en 2006 a la pena máxima para su edad. 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. En ningún momento ha habido intención del resultado, es decir, simplemente era una broma, una gamberrada. Una broma que había empezado casi 3 horas antes. Se acercaban las 2 de la madrugada cuando Ricard y Oriol acudieron al cajero a increpar a la indigente que allí dormía. Le lanzaron varios objetos y continuaron su noche de copas. 3 horas después volvían con el menor para emprender la fatal agresión. Esa presunta alevosía puede suponerles ahora 25 años de cárcel por el asesinato y 3 más por los daños provocados. Una de las acusaciones la representa la propia hija de la víctima. Rosario era secretaria de dirección hasta que una decisión sentimental cambió su vida. Un desgraciado destino borrado para siempre en una violenta noche de alcohol y fuego de 3 jóvenes de clase media. En la primera sesión del juicio ambos jóvenes se han disculpado diciendo que fue toda una tontería y que en ningún momento tuvieron intención de acabar con la vida de la víctima. Los dos han cargado las culpas sobre el menor que los acompañaba, asegurando que fue él quien cogió el bidón con disolvente y lo vertió en el cajero. Escuchamos el testimonio de uno de los acusados. Que yo entré y olía mal. Y yo lo único que quería era que la mujer saliera de allí. Me había puesto en la cabeza que la mujer saliera del cajero. Uh-huh. Entonces salí fuera y empecé a buscar algún objeto para poder lanzarle a la mujer para molestarle. Luego me acuerdo que nos encendimos un cigarro. En ese momento Juan José encontró 2 bidones en un saco de runas. Cogió, se fue para dentro del cajero. Ricard le siguió, yo también. Es que cuando hubo la explosión empezaron a sonar alarmas de coches y la sirena del cajero. Uh-huh. Y yo, mi reacción, me cogió mucho miedo y me fui.
Yo nunca me he metido en líos, nunca he tenido antecedentes. Y la única vez que me pasa algo, pues no sé, esto me quedó muy grande y yo me fui corriendo porque tuve mucho miedo. La Guardia Civil investiga en Granada el doble crimen cometido en la localidad de Níbar por un hombre que el domingo apuñaló a su esposa y a su hijo de apenas un año. Por fortuna ambos solo resultaron heridos y se encuentran ingresados en 2 hospitales de la ciudad. En un primer momento los agentes descartan que pueda tratarse de un caso más de violencia de género y creen que los hechos ocurrieron tras una bajada de azúcar del agresor, lo que desencadenó un episodio de enajenación mental. Los hechos ocurrieron de madrugada en esta vivienda de Níbar, Granada. El hombre de 34 años atacó a su mujer y a su hijo con un cuchillo de cocina. Ambos resultaron heridos de gravedad, pero han logrado salvar la vida. Pero yo lo que lo he tratado es un chaval magnífico y muy tranquilo. Sí. Por lo visto, este hombre aquí no ha dado ruido ninguno. Un hombre muy formal, muy serio, y no había dado ruido ninguno, pero por lo visto tiene alguna enfermedad, algún problema de azúcar o algo, le ha dado un bajón y ha perdido los papeles. El presunto agresor ha sido arrestado y acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. La Guardia Civil descarta por el momento que se trate de un nuevo caso de violencia de género, ya que el detenido no tenía denuncias previas ni antecedentes penales. Cuando llegamos, fue el propio detenido el que nos manifestó que había tenido un ataque de hipoglucemia, había tenido una bajada de azúcar porque esa noche no había comido, no se había pinchado insulina. No recordaba nada, pero decían que había apuñalado a su mujer y que había apuñalado a su hijo de 15 meses. Los investigadores achacan lo ocurrido a un episodio de hipoglucemia que pudo provocarle enajenación mental. Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una peligrosa red de atracadores de origen chileno a quienes se les imputan al menos una decena de atracos y robos en bancos, domicilios y joyerías de Cataluña. El último fue en una sucursal de Terrassa, donde resultó herida una persona. Actuaban con mucha violencia, portando cuchillos de grandes dimensiones, una pistola de 9 milímetros y un revólver del calibre 38. Se estima además que en el último año han robado más de 100.000 euros en metálico, además de relojes, joyas y pequeños aparatos eléctricos. Violentos, ágiles e insaciables, así son 3 de los atracadores de bancos más buscados de España y que ya se encuentran en prisión. Las cámaras de seguridad de una sucursal bancaria de Tarrasa grabaron su última hazaña. A gritos y fuertemente armados, obligaron al personal y a los clientes a tirarse al suelo. Después les ataron de pies y manos y les taparon la boca con cinta adhesiva. El tercer asaltante, que vigilaba desde el exterior, dio la voz de alarma ante la llegada de los Mossos d'Esquadra. Antes de marcharse y sin motivo alguno, dispararon en la pierna a uno de los clientes que ya se encuentra fuera de peligro. En esta ocasión se llevaron unos 1.000 euros, pero la Policía Autonómica cree que están involucrados al menos en otros 10 robos similares cometidos en los últimos años. Hasta aquí las noticias de esta semana. La próxima semana más informaciones. Gracias, Lorena. Hasta pronto. En nuestro país, a título privado, ya hay quien aplica los efectos del polígrafo. Es una industria en desarrollo a la que la empresa privada concede crédito, siempre sometiéndose a la máquina por propia voluntad, para cosas tan diversas como selección de personal o averiguar si alguien ha cometido una infidelidad amorosa. Sorprende el uso creciente de la máquina. Mentiras y polígrafos, que todavía en este país se asocia a un espectáculo televisivo donde el morbo y el entretenimiento disparan las audiencias. Pero al margen de esto, el aparato puede ser de gran utilidad y cada vez se emplea más en entrevistas de trabajo, problemas de alcoba e incluso en terapias psicológicas. Se trata de algo que se toma con gran seriedad y que en otros países se usa también en el seguimiento de presos, investigaciones policiales y juicios. La llamada máquina de la verdad pone a prueba lo que se dice tomando como referencia el propio comportamiento. Aunque las palabras se manipulen, el pulso, la temperatura y la aceleración del ritmo cardíaco delatan al mentiroso. Nos acompaña Javier Sandoval Escobar, especialista en medidas y contramedidas electrónicas de la empresa Diseño de Tecnologías y Sistemas. Hola, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Podemos decir que el polígrafo es un método científico? Bueno, por lo menos es demandado, como tal. ¿Cuál es la ciencia que avala el sistema?
Bueno, pues se trata de averiguar la veracidad de, sobre todo, verdad o mentira en una investigación, que sería en el caso que, por ejemplo, el detective o el criminólogo lo solicita, y a través de unos parámetros que registra poder detectar si es mentira o verdad lo que está diciendo. En la actualidad, según su opinión, ¿qué grado de fiabilidad tiene la llamada máquina de la verdad? Hombre, en el caso de investigación yo me inclino por un 90 y tantos %, dada la experiencia nuestra. Mucha gente piensa que se trata de algo así como un juego. ¿Usted qué opina? Hombre, tiene mala imagen y antes lo comentabas tú, por el show televisivo que ha habido. Lo que sí está claro es que un buen poligrafista, aparte de serlo, yo valoro que debe ser un profesional también de la medicina o de la salud mental. ¿Usted cree a pie juntillas que si le preguntamos a la máquina si alguien ha sido fiel a su esposa, nos dirá la verdad? Con un interrogatorio, sino con una entrevista previa que dura unas 2 horas y luego la pregunta más los parámetros y análisis de la máquina, yo creo que sí. ¿Y usted cree también que si le preguntamos si alguien ha robado determinada cantidad u objeto, es capaz de saber si el individuo lo confiesa, si dice la verdad o si miente? En este caso se está usando mucho, y más que la cantidad sería el comprobar que sí ha robado o no. Nos acompaña igualmente Javier Iglesias Asuar, detective privado, presidente de Detectives Rausa. Bienvenido, don Javier. Buenas tardes. Usted hace ya mucho que conoce el polígrafo. Sí, la verdad es que no es una herramienta nueva, es una herramienta que tiene ya bastantes décadas. ¿Lo ha usado en sus investigaciones? Sí, en más de una ocasión, sí. ¿Siempre le ha ayudado a utilizar el llamado detector de mentiras en sus conclusiones o no? Sí, y cada vez que se han utilizado, pues yo creo que ha sido rotunda la obtención del dato que perseguíamos, y eso nos ha abierto pues la puerta a las conclusiones que por otras vías evidentemente. ¿Usted cree, don Javier, a pie juntillas, que la máquina puede decirle la verdad sobre alguien que hábilmente investigado o interrogado diga si ha robado o no lo ha hecho, o si ha sido fiel o infiel en una causa matrimonial? Si estamos ante una persona de parámetros normales, no tengo ninguna duda. ¿Los detectives utilizan a menudo el polígrafo en sus trabajos? Sí, con frecuencia. ¿Confía usted en el aparato? Sí, totalmente, si el analista es un profesional, un experto, y tiene los conocimientos suficientes como para garantizar que esos resultados sean los que deben de ser, que la del conocimiento y la del saber entender esa máquina. Usted lo ha visto evolucionar. Primero era un aparato con una serie de agujas que marcaban unas evoluciones, y ahora es un software de ordenador. Pero vamos, es el mismo procedimiento con las nuevas tecnologías aplicadas. ¿Recuerda algún caso concreto donde haya recurrido a esta prueba del polígrafo? Sí. Temas de robo y perfectamente quedaron solucionados. Antes de continuar, vamos a ver qué es y cómo se utiliza la máquina de la verdad. Los expertos aseguran que todos mentimos, y mucho, el que menos entre unas 20 o 30 veces al día. Es algo habitual y forma parte de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una infidelidad, un robo o algo peor, una agresión sexual o incluso un crimen? ¿Puede el polígrafo dejarnos en evidencia? La conocida como máquina de la verdad no es más que un conjunto de sensores que registran cualquier cambio fisiológico en nuestro cuerpo. Cuando el ser humano se siente amenazado, el sistema nervioso actúa de forma inconsciente, enviando determinadas señales. Además, al mentir se activan en el cerebro unas áreas específicas que no se ponen en funcionamiento cuando decimos la verdad. Durante la prueba, unos tubos de goma alrededor del pecho y del abdomen controlan la respiración. Unas placas llamadas galvanómetros colocadas en los dedos miden la temperatura corporal o la sudoración, y en el antebrazo un último sensor vigila el pulso y la presión arterial. Está todo preparado y comienzan las preguntas. ¿Usted ha robado el dinero? No. El conjunto de señales codificadas en forma de gráficos son después interpretadas por el experto, haciendo uso de sus conocimientos. Finalmente, el polígrafo emite su implacable veredicto. Javier Sandoval, lo hemos visto en imágenes, pero usted ha traído aquí su propio polígrafo. Explíquenos, ¿cómo funciona? Lo primero que se hace cuando se va a hacer una entrevista poligráfica, necesitamos que la persona esté con el poligrafista. El poligrafista, en este caso, aparte de serlo, de haber realizado esa formación, en nuestro caso es incluso un psiquiatra, un investigador en salud mental,
Y bueno, tiene una entrevista previa que puede durar aproximadamente unas 2 horas, donde ya estamos realizando más o menos pues las preguntas y le estamos haciendo un cuestionario tratándose del tema, si es robo, si es otro tipo de tema. Y a continuación ya pasa a la prueba. Pero antes de realizar la prueba se le hace firmar un documento. Primero se le informa de lo que va a constar la prueba. Averiguamos si, por eso insisto en que aparte de poligrafista es muy importante también que sea médico, porque si está tomando una medicación le va a influir, si consume drogas le va a influir también en el resultado, y entonces todos, en ese caso necesitamos saber todos esos datos, ¿no? Y automáticamente, cuando él voluntariamente y después de haberle informado de lo que se va a realizar, la firma y ya se le pasa a realizar las preguntas. Decíamos, todo esto que está aquí encima de la mesa, ¿en qué consiste? ¿Cómo se coloca? Sí, en el vídeo que habéis mostrado se explica además bastante bien. Digamos que tendría un tensiómetro que es el que va a regular un poco lo que es el tema cardíaco. Luego un sensor que es el que nos va a determinar también el estado de la piel, los impulsos eléctricos que recibe la piel cuando o miente o no miente. Y luego después en los llamados espirales, uno se llaman neumógrafos, uno es torácico, que está registrando también el movimiento, y otro sería abdominal. Entonces, luego hay una contramedida, que eso no se les suele informar siempre a la persona, y es esta alfombrilla que hay aquí, que es el que nos va a detectar el movimiento. O sea, lo importante para realizar una prueba poligráfica es que sea una sala totalmente aislada, no se reciban sonidos exteriores, es muy importante estar solo la persona que va a someterse a la prueba y el poligrafista, y nos va a ayudar un poco al hacer la valoración de los distintos parámetros que nos mide el polígrafo, si una variación es porque ha habido un movimiento también, porque la persona no debe de moverse. Usted, don Javier, tiene una empresa de la que hemos contado hace un momento, DTS, que utiliza, entre otras cosas, este aparato para intervenir en qué asuntos, por ejemplo. Pues sobre todo nosotros estamos dando soporte técnico al detective y al criminólogo, sobre todo. De hecho, hay una gran demanda ahora del criminólogo para usar el polígrafo. Y digamos que... Sí, o sea que ustedes utilizan estos medios para ayudar y dar apoyo a detectives o criminólogos en sus indagaciones, pero también directamente hay quien se presenta en su empresa y le pide que por favor haga una indagatoria sobre alguna duda que tiene, por ejemplo, si su marido le es fiel. Sí, en nuestro caso en concreto, al dar soporte técnico al detective y el mal dicho de que el detective solo hace infidelidades, que no es verdad, sobre todo nos lo solicitan empresas y en concreto cuando ha habido robos importantes. También se está usando muchísimo ahora en empresas donde van a elegir un alto directivo, un ejecutivo y... Usted ha tenido experiencias reales. Sí. ¿La máquina ha dicho siempre quién mentía? En nuestro caso sí, incluso nos ha servido para... ¿Han encontrado ustedes al ladrón? En algunos casos sí que está implicado, pero lógicamente luego a través de la investigación nunca puede estar el polígrafo no unido a la investigación. ¿Han encontrado ustedes a la persona idónea que buscaba la empresa gracias a este soporte técnico? En ese caso sí, ha sido más fácil. ¿El preparar las preguntas es básico a la hora de llevar a cabo un interrogatorio con un polígrafo? Es muy importante porque uno ya ahí tiene una idea bastante concreta del personaje. ¿Importa el tiempo que se emplea de respuesta, el tiempo de reacción del entrevistado? Siempre que sea, como decía Javier, un individuo en situación normal, no tiene por qué influir tampoco. ¿Se ha encontrado usted con algún individuo que sea capaz de vencer a la máquina de la verdad? Nosotros en este caso hasta ahora no. Don Javier Iglesias, ¿usted cree que existe esa persona capaz de mentirle al aparato? No es fácil, pero sí. Digamos que en ese 90%, 98, 95, sí puede haber una persona que porque esté sometido o haya tomado drogas, pueda incluso provocar el que los parámetros que detecta toda esa serie de elementos que tiene el polígrafo no registren
ese movimiento de cambio cardíaco, la respiración, la sudoración, porque está autocontrolado por la droga, ¿no? Se dice que podría ser también un psicópata, sí, también, que ni siente ni padece, sí, se enfrenta a estas preguntas, incluso a las de control, y las escabulle, es capaz de envolverlas, de engañar a todo el mundo. Yo no me atrevería a decir tanto, pero sí va a dar lecturas que posiblemente el analista no las tenga claras y por tanto tenga que someter una y otra vez, y si cierra la conclusión como que no es concluyente en ninguna de las dos cuestiones, pues tenga que dar la prueba por desasistida o por no válida. La persona implicada ha de someterse voluntariamente. Siempre. Habrá muchos que estén dispuestos para demostrar su inocencia. La ¿Quién mayoría. lo pedirá a gritos? La mayoría. Oiga, que yo quiero el polígrafo. Sí, sí, sí. Sobre todo en los temas de robo, cuando el núcleo no es excesivamente grande, cuando estamos dentro de una empresa, que todos evidentemente desean que se solucione, porque eso crea un clima, un ambiente insufrible, y precisamente son estas las personas que lo solicitan, que lo piden, para que se aclare esa situación. Don Javier, ¿sabe usted si hay personas que se preparan para superar la prueba? Lo intentan. Pero ¿Y les por sirve eso, de algo? Yo creo que no, por eso influye mucho, e insisto, en que el profesional que realiza la prueba no solo debe ser poligrafista, sino, como antes comentabas, un psicópata que puede controlar totalmente los parámetros. Esas 2 horas con un personaje y siendo una persona con preparación como un psiquiatra, un investigador en salud mental, eso es muy importante. En su día se dijo que muchos espías estaban entrenados para engañar precisamente a la máquina de la verdad. ¿Usted cree en eso? Puede ser que alguien lograse engañarla, sin duda, con una buena formación y preparación. Pero lo que ocurre, don Javier Sandoval, es que la gente, por el mero hecho de someterse a la máquina, ya se pone nerviosa. Efectivamente. ¿Se pueden confundir eso con los resultados finales y conclusiones del que realiza la prueba? Se hacen 4 test distintos, por eso tampoco nos gusta que las pruebas se entreguen nada más finalizar, y se están estudiando aproximadamente unas 24 horas para todos estos factores tenerlos en cuenta. Y lo que antes comentaba Javier igualmente, lo de las drogas, la medicación, cuando hay duda no es culpable esa persona y no le damos el ok. Pues los datos aseguran que las personas que se someten a la prueba del polígrafo hay solo un 30%, que dice la verdad. Javier Iglesias, detective privado, ¿somos en realidad tan mentirosos como dicen? Pues posiblemente sí. ¿Usted cree que si alguien toma tranquilizantes puede contestar a la máquina con más soltura? Sin duda. ¿Y la comunicación no verbal y los gestos son importantes? ¿Todo eso se observa en un caso de utilizar esta máquina? Sí. Por ejemplo, cruzar las piernas o los brazos o mirar hacia arriba. ¿Puede indicar todo esto que alguien está mintiendo? Sí, sí, y además hay expertos en esos temas que perfectamente tienen sus estadísticas, y desde los estudios psicológicos del individuo llegan a estar muy próximo a lo que podríamos decir una puerta más, una herramienta más como el polígrafo para llegar a conclusiones de ese puzzle que es siempre una investigación. Es cierto que muchas personas y empresas recurren al polígrafo para encontrar ladrones en su propia oficina o para pruebas de selección de personal. Sí, ¿Es sí, así? sí, así ¿Está es. permitido eso por la ley? De momento que es un acto voluntario, no hay ningún problema. ¿No se podría considerar un ataque a la intimidad del trabajador? Bien, la persona que no, como no se obliga a nadie, no hay ningún ataque, es decir, es un acto voluntario. Don Javier Sandoval, decía usted que importan, además de las respuestas, el buen análisis psicológico, los datos que aporta el médico, si es que además el psicoanalista está manejando justamente la máquina. Totalmente, porque de hecho yo pongo un ejemplo de hace unos meses de una persona y que incluso fue autorizada por el juez a realizar esa prueba, y durante la sesión fingió un desmayo. Y entonces, lógicamente, al ser la persona, el poligrafista médico, pudo valorar y ver que era fingido, o sea, que era falso. Se pudo descubrir efectivamente que intentaba, mediante el desmayo, salvarse de la que se le venía encima. Exactamente, era un caso de presunta violación falsa, lógicamente, se pudo demostrar por el polígrafo, y entonces lo fingió. O sea, conclusiones, aunque uno se ponga nervioso, eso la máquina no lo refleja. Lo va a reflejar, pero va a haber que saber interpretarlo. Quiere decir
que es perfectamente capaz el que está llevando a cabo la prueba de dejar a un lado los nervios de la ocasión con la auténtica ansiedad que invade a la persona que miente. Midiendo los distintos parámetros y realizando incluso, si es necesario, como en este caso, un reconocimiento médico, sí. Don Javier Iglesias, ¿y en alguna investigación que tuviera posteriormente reflejo en la justicia, ha llegado usted a utilizar esta máquina también? No directamente, pero sí tengo constancia de que se ha utilizado ya en algunos tribunales españoles. Evidentemente, esto es una puerta más de lo que yo decía, esa herramienta que nos va a llevar al concepto y ayuda de lo que puede ser el final de un puzzle. Y lo que no sé ya si por parte del juez se estima esa prueba como definitiva o si se desestima, pero sí a veces se han llegado a los tribunales con algún tema que han intervenido los poligrafistas. No es lo Javier habitual Sandoval, en España, no es lo habitual. ¿El sistema jurídico español acepta por fin los resultados del polígrafo de alguna manera o nunca? No, como ha comentado Javier, no. Lo único que sí, nosotros hemos tenido un caso en concreto que un juez sí nos ha autorizado, se trataba encima de una menor. A ver, cuéntenos. Bueno, puedo dar ciertos datos, lógicamente, porque no existe la autorización ni de la familia ni del juez por tratarse de una menor, pero donde el juez sí autorizó que se hiciese la prueba poligráfica con el consentimiento, lógicamente, de los padres, porque al mismo tiempo se trataba de una persona menor. Y de hecho, siempre todo a través de un criminólogo. O sea, fue el criminólogo quien aconsejó a su señoría el poder realizar la prueba. El juez le pareció de acuerdo y se sometió. Y efectivamente comprobamos que era falsa totalmente. ¿Cuánto puede costar? Es decir, ¿cuál es el precio, la factura que se puede pasar por un trabajo completo? Es decir, una sesión con esta máquina, el polígrafo. Nosotros, como tal, solo pruebas poligráficas prácticamente no se hacen. Siempre va dentro del entorno de una investigación. Entonces eso es muy Pero no está valorado en nuestro caso el costo. No. En nuestro caso nosotros no lo valoramos porque siempre va como un soporte y un apoyo. Don Javier, ¿usted técnico tiene más o menos idea de lo que le puede costar a...? Sí, no es una prueba cara, es una prueba que está al alcance de cualquier persona. Y dependiendo, claro, del asunto y de las características de lo que se vaya a someter en esa prueba, pues tendrá unos baremos que puede estar en torno a los 300, 600, 1.000 euros. ¿Tiene usted conocimiento de que se haya empleado en investigaciones policiales en alguna ocasión? Pues en los países de nuestro entorno, en Europa y en Estados Unidos, es una cosa frecuente. En España también se hace, incluso dentro de las propias estructuras policiales se está utilizando. Iglesias Asoar, presidente de Detectives Rausa, muchas gracias por su experiencia y conocimiento. Gracias a Javier Sandoval Escobar, especialista en medidas y contramedidas electrónicas de la empresa Diseño de Tecnologías y Sistemas. Gracias por darnos explicaciones con tanto acierto. Muchas gracias a los dos. Estamos acostumbrados a oír en televisión la famosa frase "y el polígrafo dice que miente". Pero este sistema electrónico es mucho más que un pasatiempo. Bien empleado puede ser de vital importancia a la hora de controlar a agresores sexuales, por ejemplo, cuando quedan en libertad. Se lo contamos tras los consejos publicitarios. En España, al contrario que ocurre en otros países, recordemos que prácticamente acabamos de descubrir el banco de ADN. La prueba del polígrafo no está reconocida para causas judiciales, pero sí se emplea cada vez más, con más frecuencia, en investigaciones privadas para empresas o incluso para indagaciones de detectives. En el Reino Unido, sin embargo, los pedófilos convictos son sometidos obligatoriamente al polígrafo, siguiendo los planes puestos en marcha por el gobierno británico en septiembre del año 2003. También en Estados Unidos y en otros países de América es empleado de forma rutinaria contra delincuentes sexuales como una prueba obligatoria durante la libertad condicional. A pesar de todo ello, aún son muchos los que cuestionan su fiabilidad. Nos acompaña Mabel Sánchez, psicofisiologista forense de la empresa Bear Forensic, con sede en Estados Unidos. Bienvenido. Buenas tardes. Usted tiene mucha experiencia con el uso del polígrafo, ¿no es así? Sí, cierta experiencia, sí. Han participado incluso en varios programas de televisión. Sí. ¿El uso que se hace del polígrafo en esos programas es de entretenimiento? Sí,
Yo diría, bueno, el programa es de entretenimiento, el uso es de entretenimiento, pero el trabajo sí es hecho de forma correcta, sí. ¿Cualquiera puede comprar un polígrafo? Cualquier persona puede comprar un polígrafo. ¿Cuánto cuesta? Depende, hay varios fabricantes, pero unos $5.000, 5.000 euros para arriba. ¿Y cualquiera puede manejarlo también? Hombre, si lo compras puedes manejarlo, pero hay una gran diferencia entre una persona que sí sabe manejarlo y una persona que tiene un polígrafo. Encima de la mesa tenemos el polígrafo que usted utiliza. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente este es uno de los, digamos, 4 fabricantes que son reconocidos por la Asociación de Poligrafistas Americanos. Este es un Lafayette, hay Sturting, Limestone y Oxyton, que todos los 4 son buenos. Básicamente lo que hacen todos es lo mismo, es decir, van a medir cambios neurofisiológicos en el organismo de una persona. Vamos a medir la respiración, la presión sanguínea y la conductancia galvánica de la piel. ¿Es cierto que los polígrafos, estos informatizados, son mucho más exactos que aquellos antiguos de las agujas? No, más exactos no. Lo que podemos hacer es manejar mejor la información que hemos obtenido, es decir, más tarde trabajarla mejor. En su empresa, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, nuestros servicios básicamente es la detección de engaño. Por ejemplo, empresas que quieren saber si un empleado es idóneo. La esposa que quiere saber si su marido la engaña. Eso, si el empleado es idóneo en el sentido que vamos a ver un poco cuáles son sus antecedentes. No vamos a ¿Y decir... usted, Amabel, garantiza que la máquina siempre descubre la verdad? Vamos a ver. Este es un instrumento, antes de todo, no es una máquina, no tiene ningún funcionamiento interno. El instrumento, si está en las manos correctas, garantizar al 100% imposible. Pero si una persona que está muy bien capacitada en esto y que emplea técnicas y formatos reconocidos y que han sido comprobados científicamente, van a obtener las respuestas que están buscando, eso sí. Nos acompaña igualmente Charles Spiegel, también psicofisiologista forense de la empresa Bear Forensics. Bienvenido. Gracias. ¿Dónde está la sede de su empresa? En Houston, Texas. Y allí, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen a quienes les buscan, a quienes les demandan para trabajar? Bueno, usualmente la gente que nos buscan son policías o son oficiales de libertad condicional. ¿Ustedes se han visto interrogando a criminales peligrosos? Yo, muchísimos. ¿Siempre usted consigue sacar la verdad de ese conflicto? Bueno, yo creo en los más que 3.000 casos que yo he tenido, que nunca sacaron toda la verdad. Exactamente, ¿a qué se dedica usted como psicofisiologista forense? ¿En qué consiste? Bueno, usualmente yo soy especializado en todo lo que es agresores sexuales. Entonces yo estoy especializado de dar entrevistas, polígrafos y interrogatorios. ¿Usted cree que sería necesario que se aplicara este sistema que allí ya tiene curso en nuestro país para combatir a los delincuentes sexuales? Absolutamente. Es crucial. Es crucial. ¿Qué ganaríamos? Bueno, en mi opinión, podemos ahorrar mucho dinero en que estamos gastando para encarcelar a alguien. Podemos dejarla en libertad condicional, pero con un buen seguimiento. En un precio mucho más económico que para tener una persona encarcelada. O sea, antes de encarcelarlo, se le aplica el polígrafo para saber si es una persona peligrosa. No. A ver. Nunca puedes medir eso. ¿Qué medimos? Podemos medir sus acciones, en algunas de, las cosas que ellos han hecho en su pasado y cuando están en libertad condicional también. Y una vez que están en libertad condicional, lo que se mide es el índice de actuación y de peligrosidad o el índice sencillamente de capacidad para volver a hacer el mal. Bueno, estamos trabajando en un equipo. Cuando estamos trabajando con agresores sexuales, estamos trabajando en un equipo con un psicólogo, con los oficiales de libertad condicional y también con el poligrafista en forma de triángulo. Entonces, así estamos trabajando juntos para intentar minimizar el riesgo
para reincidencia. ¿Tiene usted a muchas personas a las que ya le haya aplicado este sistema? ¿Como muchos poligrafistas o muchos agresores? Muchos individuos agresores. Bueno, yo hice más que 3.000 y yo hago más o menos 1.000 pruebas al año. 1.000 pruebas al año. Amabel, ¿es posible, cabe el error a la hora de aplicar el polígrafo? Hombre, siempre, nunca podemos excluir errores, claro que los hay. Lo que nosotros intentamos hacer es encontrar las herramientas para minimizarlos y obtener realmente la información que necesitamos para contrarrestar lo que el polígrafo nos dice. En España, la introducción de este sistema en la vida que llevamos, en la forma que tiene la justicia de tratar a las personas que dejan en libertad condicional, ¿qué significaría? ¿Una revolución? ¿Un cambio tranquilo? Yo creo una necesidad. Yo creo que nosotros, hay dos formas que nosotros necesitamos ver aquí. En primer lugar, tenemos que dar a la persona que sale en libertad condicional una real posibilidad de reinserción a través de un tratamiento. Yo creo que esas personas también merecen realmente una reinserción verídica, de verdad. Y por otro lado, que es muy importante y que lo vemos todos los días y no vamos a parar de verlo, es de contener a esas personas, de seguirlas, de saber y analizar el riesgo y contenerlas. ¿El detector de mentiras nos revelaría si una persona puede ser peligrosa? No. Bueno, puede ser peligrosa, ya lo hemos definido porque ha sido condenado. Entonces, sabemos que esa persona tiene ciertos riesgos. Entonces, lo que nosotros vamos a pedir es que una persona agresora sexual, cuando salen, entren en un círculo de reincidencia. O reincidencia. Reincidencia. Y nosotros, a través de nuestro tratamiento, como Charles lo dijo muy bien, a través de la triangulación que tenemos con los oficiales, con los psicólogos, nuestro aporte es de parar ese círculo, de dar la información y de detectarlo a tiempo. Eso es nuestra facilitar tarea. A las autoridades más datos para poder juzgar la situación. Y controlarlo. La utilidad del polígrafo, por tanto, es muy variada, pero depende sobre todo del país. Vamos a verlo. El 90% de los currículos recibidos en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa contienen datos falsos o omiten información relevante. Los jefes lo saben, cada vez se fían menos de sus empleados y por eso no han dudado en implantar el polígrafo con un claro objetivo: detectar posibles ladrones en la oficina, cazar a los trabajadores que en algún momento han dejado de lado los intereses de la compañía o simplemente evitar su contratación al descubrir sus dudosas intenciones en una entrevista de trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos el polígrafo resulta de gran utilidad para el gobierno. El Servicio Secreto o el FBI han recurrido a esta práctica para determinar si una persona dice la verdad. En nuestro país el detector de mentiras se cuela en los dormitorios de los más desconfiados. En privado o en público, como ocurre con los programas de televisión, personas desconocidas deciden someterse a la máquina de la verdad. Tras su éxito, la audiencia de las cadenas se convierte en el otro protagonista. A pesar de que su fiabilidad ronda el 90%, esta prueba no tiene validez en los tribunales españoles. La comunidad científica también lo recibe con escepticismo y esto se convierte en la principal crítica al polígrafo, en teoría, un instrumento idóneo para descubrir al mentiroso. Charles Spiegel, ¿es cierto que en Estados Unidos el polígrafo es utilizado en las grandes agencias de inteligencia, en la CIA, por ejemplo? Está bien, no solo en Estados Unidos, pero en otros países está bien. ¿Ahora, en la actualidad? En la actualidad. No sí. Es un método de hace tiempo, sino que está de plena vigencia. Estaba haciendo eso por muchos años ya y yo sé con certeza que hay otros países que están usándolo y están buscando instructores para darle información cómo usarlo también. Si los agentes secretos confían en el polígrafo, será por algo. Sí. Porque obtienen verdaderamente datos para juzgar la realidad. Sí. Quiero decir que no es una máquina o un aparato o un instrumento, como decía Mabel, despreciable, sino para tenerlo muy en cuenta. Particularmente, ¿usted cree que siempre le dice la verdad? El instrumento simplemente está recogiendo información. Depende de la formación de persona que está dando la poligrafía para ver si, sinceramente, si pueden descubrir si está mintiendo o no. Usted emplea allí en Estados Unidos el polígrafo para el seguimiento de reclusos acusados generalmente de abusos sexuales y que están en libertad condicional. Amabel Sánchez, ¿cree que en España sería de utilidad
que fuera considerado válido el resultado de una prueba poligráfica en un juicio habitual y normal? Sí, yo creo que tenemos que dar la oportunidad, por una parte, a personas de poder utilizar cualquier instrumento que sea necesario para poder defenderse. Yo creo que eso por una parte. Yo no quiero dar una respuesta tan clara a esa pregunta, porque yo creo que es muy importante de saber en qué términos, en qué condiciones fue hecha esa prueba. Entonces va a depender mucho. Pero en Estados Unidos lo mismo, es que el testimonio de un poligrafista pesa más que el testimonio de otro. Yo creo que... ¿En los Estados Unidos, en la actualidad, hay jueces que admiten este tipo de pruebas? Sí, todos los días. Pero otra vez, hay poligrafistas que pesan más que otros. Que tienen prestigio, y otros que son de dudoso resultado. ¿Es cierto que en ese país, en Estados Unidos, el polígrafo es utilizado por los abogados defensores, por ejemplo, para determinar si sus clientes les dicen a ellos la verdad? Sí, es una herramienta que utilizan para poder medir sus riesgos. ¿Cuál van a poder ser los problemas que yo voy a poder confrontarme en un juicio? Y si mi cliente pasa la prueba poligráfica, estoy llamando al oficial para decirle, mira, mi cliente pasó la prueba poligráfica, yo creo que tú vas a tener problemas en poder presentar tus cargos. Charles Spiegel, también obtienen buenos resultados en tratamiento psicoterapéutico, es decir, en un momento en el que haga falta ayudar a esa persona. Sí. ¿Es así? Eso es cierto. ¿Cuál es el precio de un análisis poligráfico? ¿Es muy caro? ¿Es una prueba cara? No, debe ser accesible a la gente, a las personas que salgan en libertad condicional. Debe ser un precio accesible a todos, no es muy caro. Ver Forensic, la empresa que usted representa, ¿cómo se encuentra en España? ¿Tiene un hueco? ¿Ve que cada día es más demandada? Sí, absolutamente. Desde que yo llegué aquí en 2005 para ver cómo es la situación aquí en España por el polígrafo, hasta ahora ha crecido muchísimo. ¿Y las personas que demandan sus servicios son pertenecientes a grandes corporaciones, a grandes multinacionales, o son personas de toda clase y condición, incluso particulares que quieren que usted les saque de dudas? Bueno, yo solo para hablar por Estados Unidos. En Estados Unidos usualmente son agencias de gobierno que nos contratan. ¿En España aparecen en Ver Forensic gente de todo pelaje que quiere saber la verdad? Sí. Vamos a ver, nosotros cuando empezamos aquí en 2005 había un campo y mucho trabajo que realizar. Tengo que decir que la televisión, aunque ha sido utilizada en programas tal vez un poco más de entretenimiento, pero ha ayudado a hacer conocer el polígrafo. Hoy en día veo que además de los particulares que vienen, muchas más empresas nos llaman para aclarar robos, ¿sí? Casos penales. Entonces sí, yo estoy viendo que cada vez, aunque mucha gente crea que la televisión ha desvirtuado un poco el polígrafo, yo veo que aún así las personas y las empresas están confiando. ¿Por qué? Porque ven que tiene resultados. Usted ha tenido mucho éxito en la televisión comercial, ha averiguado, si decía la verdad, gente muy famosa. Sí. Seguramente nuestros espectadores ya le habrán detectado. Por ejemplo, algunos de los que ha dicho la verdad delante de usted. ¿De qué? ¿Alguna de las personas famosas que se ha sometido al polígrafo con usted? ¿Que haya mentido? No, que haya dicho la verdad. ¿Que ha dicho la verdad? Bueno, yo sinceramente, con las personas que se sometieron a mi polígrafo durante el programa, muchas veces me contaban muchísimas verdades, sí. Es más, el porcentaje de verdades era mucho más grande. ¿Y alguien que ha dicho la mentira? Casi todos mentían un poquito también. Amabel Sánchez y Charles Spiegel, ambos psicofisiologistas forenses de la empresa Ver Forensic de los Estados Unidos, que está aquí y ya adquiriendo gran fama. Muchas gracias por sus interesantes aportaciones. La máquina de la verdad es un instrumento que aporta un dato objetivo sobre un individuo sospechoso. ¿Por qué no se emplea en España? Aquí se ha descubierto antes su uso como parte de un espectáculo que como método científico. Pero es que en nuestro país hasta hace poco había que pedir orden del juez para obtener la muestra de ADN, un poco de saliva, por ejemplo. Igualmente se ignoraba lo que era un banco para comparar pruebas biológicas. En la investigación llegamos tarde y con frecuencia
hablamos de lo que no sabemos. En el siglo XXI el detector de mentiras sigue siendo para nosotros un enigma. Tras los consejos publicitarios les ofrecemos un nuevo capítulo de Criminales de la Historia, donde les hablaremos de A Sangre Fría, uno de los episodios más horrendos de la literatura, que no es ficción. Lamentablemente no está escrito solo por Truman Capote, sino en los sumarios de la localidad de Holcomb, Kansas, Estados Unidos. En 1959, Dick Hickok y Perry Smith acabaron brutalmente con la vida del matrimonio Clutter y sus 2 hijos adolescentes. El terrible crimen fue inmortalizado en una novela magistral, pero también describe un tipo de asesino insaciable. Se lo contamos enseguida. Como el resto de la sociedad norteamericana de la época, el escritor Truman Capote también quedó impresionado por la violencia del asesinato cometido en Holcomb, Kansas, cuando una mañana abrió el periódico y se topó con la noticia. La vida transcurría sin sobresaltos en la pequeña ciudad de granjeros, hasta que una noche, en noviembre de 1959, 2 ladrones irrumpieron en la vivienda de los Clutter y asesinaron al matrimonio y a los 2 hijos. Se marcharon sin ser descubiertos, pero la policía, tras una angustiosa investigación, logró dar con la pista que permitió capturarlos. Prepararon el robo, se desplazaron a miles de kilómetros dispuestos a todo, pero fracasaron. No estaba el dinero, no había botín soñado, se trataba de un engaño. Movidos por la ira y sabiendo que podrían ser identificados, sacrificaron a tiros a los 4 miembros de la familia, después huyeron a toda prisa. Lo más difícil de investigar es el absurdo, la acción sin causa ni efecto, la perversión y, en este caso, el asesinato sin motivo aparente. En la novela A Sangre Fría, que reconstruye los hechos reales conocidos en la investigación y en el juicio, la distancia de más de 1000 kilómetros recorrida para cometer el crimen es una dificultad adicional que durante semanas tuvo perplejos a los investigadores. No había apenas huellas, ni rastro de los ladrones. El papel que jugaron los medios de comunicación fue decisivo, puesto que de no haberse difundido la noticia, esta nunca hubiera llegado a oídos del único testigo del plan del crimen, un compañero de celda de Dick y Perry, que al saberlo les delató. Los matices quedan perfectamente reflejados en la famosa novela de Capote, que no revolucionó solo el mundo literario, sino también el periodístico. A Sangre Fría ha sido señalada por su realismo y como ejemplo de síntesis de una narrativa tradicional con un reportaje. El propio autor definió su obra como parte de un nuevo género que denominó novela testimonio, basada en llevar a la ficción hechos reales. Tardó 6 años en publicarla, desde que comenzaron las investigaciones, y es que debía terminar con la ejecución de los autores de los crímenes o con la concesión de una pena menor, y las continuas apelaciones de los acusados no hacían más que retrasar y alargar el proceso. Finalmente, en 1960 fueron condenados a la horca, aunque no fueron ejecutados hasta 5 años después. Veamos ese terrible drama. Fue un crimen brutal como tantos otros que se cometen, pero el escritor norteamericano Truman Capote lo elevó a la categoría de arte y lo hizo famoso. El 15 de noviembre de 1959, un trágico acontecimiento sacudió la tranquila vida de Holcomb, un pequeño pueblo de Kansas. Los 4 miembros de una familia modélica fueron asesinados a tiros en su propia casa. La sociedad de la época quedó conmocionada, ya que los Clutter no tenían enemigos y aparentemente no existía tampoco un móvil del crimen. Tiempo después, la detención de los culpables demostraba lo contrario. Se trataba de 2 peligrosos exconvictos, Dick Hickok y Perry Smith, que averiguaron en la cárcel una valiosa información. Según la confesión de uno de los presos, el señor Clutter guardaba en su granja una caja fuerte con $10.000 en su interior, pero al llegar allí ni la caja ni el dinero aparecían por ninguna parte. Era ya demasiado tarde y no podían dejar testigos. A Sangre Fría acabaron impunemente con la vida del padre, la madre y los 2 hijos adolescentes del matrimonio. Les recuerdo que pueden enviarnos sus sugerencias, opiniones y comentarios a nuestra dirección de correo electrónico casoabierto@libertaddigital.tv. Buscaban una gran cantidad de dinero, pero solo se llevaron unos pocos dólares. Tras la decepción y quizá para evitar ser delatados, no dudaron en asesinar con una escopeta a toda la familia. El crimen de Holcomb atemorizó enormemente a la sociedad estadounidense y todavía sorprende en nuestro tiempo. En la actualidad
Muchos son los asaltos a viviendas con propietarios dentro. Ha ocurrido en demasiadas ocasiones y en algunas ha terminado con nefastas consecuencias. ¿Estamos seguros en nuestra propia casa? ¿Podemos defendernos? Quedan ustedes advertidos. Les espero en una nueva investigación de Caso Abierto.